El Vaticano. Un nombre que evoca imágenes de santidad, de cúpulas doradas que rozan el cielo, de arte divino y de una fe que ha moldeado el mundo durante 2 milenios. Es el faro espiritual para más de 1.000 millones de almas. Un lugar que creemos conocer. Pero se equivocan. Porque detrás de cada muro de mármol, bajo cada mosaico sagrado y en cada página sellada de sus archivos secretos, yace otra historia. Una historia más oscura, más violenta y mucho más extraña. Esta noche no vamos a hablar de los santos ni de los milagros que se cuentan a los turistas. Vamos a descender. Vamos a abrir las puertas prohibidas y a caminar por los pasillos que la Iglesia preferiría mantener en la penumbra eterna. Hemos recopilado las 8 historias más macabras, los secretos más perturbadores que jamás les contaron. Historias de demonios, de fantasmas nacidos de la injusticia, de conspiraciones, veneno y una locura tan profunda que desafía a la propia fe. Así que si están listos para ver la cara oculta del lugar más sagrado de la tierra, el viaje a las tinieblas comienza ahora. El demonio atrapado en el baldaquino de San Pedro. Si alguna vez se encuentran en Roma, bajo la cúpula infinita de la Basílica de San Pedro, sus ojos inevitablemente serán atraídos por una estructura imposible. Una montaña de bronce y oro que se retuerce hacia el cielo como una plegaria petrificada. El baldaquino de Bernini. Es una obra de arte sublime, un monumento a la gloria de Dios y al poder del Papa Urbano VIII, de la poderosa familia Barberini. Millones de peregrinos pasan bajo sus columnas salomónicas cada año, maravillados por su escala, por su suntuosidad. Pero lo que no saben es que están pasando bajo una jaula, una prisión sagrada forjada para contener una maldad innombrable. Nuestra historia comienza en el siglo XVII. Roma es un hervidero de poder, arte y conspiraciones. El Papa Urbano VIII encarga a su protegido, el genio Gian Lorenzo Bernini, la obra de su vida, un dosel monumental sobre la tumba de San Pedro. Pero mientras los hornos fundían el bronce arrancado del antiguo panteón, una sombra se cernía sobre la familia del Papa. Su sobrina, una joven a la que amaba profundamente, estaba a punto de dar a luz a su heredero. De repente, una enfermedad inexplicable, una agonía atroz se apoderó de ella. Los médicos del Papa, los más sabios de Roma, estaban desconcertados. No era una fiebre, no era una dolencia conocida, era un tormento que parecía venir de las profundidades del infierno. Su rostro, antes sereno, se contraía en muecas de un dolor que ningún ser humano debería soportar. Desesperado, el Papa Urbano VIII comprendió que no se enfrentaba a una enfermedad del cuerpo, sino a una del alma. Una maldición, un ataque demoníaco lanzado por sus enemigos para destruir su linaje. Y en su desesperación le hizo a Bernini una petición extraña y macabra. Le ordenó que el baldaquino no solo fuera un monumento a Dios, sino también una crónica de aquel sufrimiento. Y aquí, amigos míos, es donde deben mirar de cerca. En la base de cada una de las 4 colosales columnas de bronce hay un escudo de armas de la familia Barberini. 8 escudos en total. Si los observan en orden, serán testigos de una historia de terror silenciosa. El primer escudo muestra el rostro de una mujer, sereno, casi etéreo. Pero a medida que avanzan, el semblante comienza a cambiar. Una ligera mueca de incomodidad. Luego, los músculos se tensan. La boca se abre en un rictus de dolor creciente. El rostro se deforma, se retuerce en una agonía que parece saltar del frío metal. Y en el último escudo, el rostro se transforma en la cara de un niño, el heredero recién nacido, mientras que el escudo final vuelve a mostrar un rostro, pero es el rostro de la muerte. Es la crónica de la maldición, del parto y del fallecimiento de su sobrina, inmortalizada para siempre en el corazón del Vaticano. Pero ¿por qué haría esto un papa? ¿Por qué exhibir una tragedia familiar de forma tan pública y críptica? La leyenda susurra la verdadera razón. El Papa, utilizando su poder apostólico, y Bernini, utilizando su arte como un conjuro, no solo estaban contando una historia. Estaban tendiendo una trampa. Se dice que en una noche sin luna, mientras la basílica vacía crujía bajo el peso de sus propios secretos, se llevó a cabo un ritual prohibido. Urbano VIII, en un acto de audacia espiritual, realizó un exorcismo no sobre una persona, sino sobre el propio monumento. Consagró las columnas no solo a Dios, sino como un conducto, un imán para la entidad que atormentaba a su familia. El plan era atraer al demonio, engañarlo con la promesa del sufrimiento de su víctima inmortalizado en el metal, y luego, atraparlo. El bronce extraído de un templo pagano como el Panteón y refundido en nombre de Cristo se convirtió en los barrotes perfectos. Una de las columnas, dicen los susurros, se convirtió en la celda final.
Hoy el baldaquino se alza en silencio, pero observen sus columnas. No son rectas. Se retuercen, giran sobre sí mismas en un ascenso imposible. Los guías dirán que imitan las del templo de Salomón, pero la leyenda ofrece otra explicación. Simbolizan la lucha eterna del demonio atrapado en su interior, retorciéndose de furia, intentando escapar de su prisión sagrada por toda la eternidad. Algunos guardias del Vaticano, durante las solitarias vigilias nocturnas, juran haber escuchado un murmullo sordo emanando de la base de una de las columnas. Otros hablan de un frío antinatural que te cala hasta los huesos si te quedas demasiado tiempo cerca de ella. No es solo una obra de arte lo que se alza sobre la tumba del primer apóstol. Es un centinela, una batalla silenciosa que se libra cada segundo de cada día. Así que la próxima vez que vean una imagen del baldaquino, no solo admiren su belleza, pregúntense qué es lo que realmente contiene y si su magnificencia no es más que la tapa dorada de un pozo al mismísimo infierno. La sombra de Nerón sobre la colina vaticana, la Basílica de San Pedro, un faro de luz y esperanza para 1.000 millones de almas. Sus mármoles brillan, sus mosaicos cuentan historias de santos y ángeles, y bajo su altar mayor, la tradición nos dice que descansan los huesos del primer apóstol. Es el epicentro de la fe, un lugar definido por lo sagrado. Pero los invito a un viaje hacia abajo. Atraviesen el suelo de mármol, desciendan más allá de las tumbas de los papas en las grutas vaticanas y sigan bajando a través de los siglos hasta la necrópolis subterránea donde el aire es denso y pesado con el aliento de la historia. Sigan bajando hasta que la piedra sagrada dé paso a la tierra, una tierra oscura, compacta y empapada de sangre. Porque este lugar, el más santo de la cristiandad, fue en su origen el escenario de los crímenes más depravados de Roma. Bienvenidos al Circo de Nerón. Para entender la oscuridad que impregna estos cimientos, primero debemos entender al hombre que la sembró, Nerón, un nombre que la historia ha grabado con fuego y sangre. No era solo un emperador, era un artista de la crueldad, un megalómano que se creía un dios viviente. Su Roma era un escenario para su ego desmedido, una ciudad de oro y mármol construida sobre la paranoia y el miedo. En el año 64, un pavoroso incendio devoró Roma. 10 de los 14 distritos de la ciudad quedaron reducidos a cenizas y escombros humeantes, mientras las llamas consumían los hogares de 1 millón de personas. La leyenda afirma que Nerón observaba desde su palacio, tocando su lira, componiendo un poema sobre la caída de Troya. El pueblo, hambriento y sin hogar, empezó a susurrar. El fuego no fue un accidente. Fue un capricho del emperador para limpiar el terreno y construir su palacio de ensueño, la Domus Aurea. El emperador necesitaba un chivo expiatorio y lo encontró en una pequeña y extraña secta que hablaba de un solo Dios y de un rey crucificado. Los cristianos. Eran los culpables perfectos. Y fue aquí, en la colina vaticana, entonces un lugar fuera de las murallas de la ciudad donde Nerón tenía sus jardines privados y su circo personal. No se equivoquen, no era un coliseo para el pueblo. Era su teatro privado del horror. Y en ese escenario de arena y sangre desató toda su furia. Imaginen la escena. Cae la noche. Los jardines imperiales se iluminan no con antorchas, sino con cuerpos humanos. Cristianos cubiertos de brea y atados a postes son incendiados vivos, sus gritos ahogados por la música y las risas de la corte de Nerón mientras paseaba en su carroza. Imaginen a hombres, mujeres y niños arrojados a las bestias salvajes, despedazados para el entretenimiento de un solo hombre. Y fue en medio de este carnaval de la muerte donde trajeron al líder de esa comunidad, un viejo pescador de Galilea llamado Pedro. La historia cuenta que, considerándose indigno de morir de la misma forma que su Señor, pidió ser crucificado cabeza abajo. Visualicen ese momento. El mundo al revés, el cielo bajo sus pies y la tierra ensangrentada sobre su cabeza. El silencio que debió caer sobre el circo mientras el último aliento del apóstol se mezclaba con el olor a sangre y humo. Esa tierra, la misma tierra que hoy se encuentra bajo el altar mayor de la basílica, bebió la sangre del mártir. La fe dice que esa sangre santificó el lugar para siempre. Pero la leyenda advierte que una mancha tan oscura como la de Nerón no puede ser lavada tan fácilmente. Sobre la tumba de Pedro se construyó un pequeño santuario. Siglos después, una basílica. Y sobre esa, la colosal estructura que vemos hoy. Capa sobre capa de santidad construida como un sello para contener la maldad primordial del lugar. Pero el mal tiene memoria.
Quienes trabajan en las profundidades del Vaticano, en los silenciosos pasillos de las excavaciones, hablan en voz baja. Cuentan que en las noches más tranquilas, cuando el último turista se ha ido, se pueden oír cosas, ecos que no deberían estar ahí. El llanto lejano de una mujer, el rugido de un león que no existe, y a veces, el sonido de una lira. El espíritu de Nerón, dicen, nunca abandonó el escenario de sus crímenes más atroces. Atado a la tierra por el peso de su propia maldad, su sombra vaga por los cimientos. Un fantasma imperial, furioso porque el lugar de su placer pagano es ahora el centro del mundo para la fe que intentó aniquilar. Así que cuando admiren la grandeza del Vaticano, recuerden la paradoja sobre la que se asienta. Un templo de paz construido sobre un campo de exterminio. Y pregúntense, ¿son los gruesos muros y las profundas criptas una fortaleza para proteger la fe? ¿O son una jaula diseñada para asegurarse de que la rabiosa y atormentada sombra del último emperador Julio Claudio nunca, jamás, vuelva a caminar sobre la tierra? Los Borgia. Veneno y lujuria en los apartamentos papales. Hay familias que buscan el poder, y luego están los Borgia. Ellos no lo buscaron, lo devoraron, lo sedujeron, lo corrompieron hasta hacerlo irreconocible. Cuando en 1492 el cardenal español Rodrigo Borgia ascendió al trono papal como Alejandro VI, no fue por inspiración divina. Fue por el peso del oro y la plata que salieron de sus arcas para llenarlas de sus electores. El Vaticano ya no era solo la casa de Dios, se había convertido en la casa de los Borgia, y sus pasillos sagrados se transformarían en el escenario de sus ambiciones más profanas. Alejandro VI no era un simple sacerdote, era un patriarca, un toro, el símbolo de su familia, que veía el mundo como un pasto para sus hijos. ¿Y qué hijos? Eran la encarnación de sus pecados y su poder. Primero César, el estratega de ojos fríos. Hecho cardenal en su adolescencia, despreciaba las túnicas rojas. Su alma anhelaba el acero y la sangre. Fue el primero en la historia en renunciar al cardenalato para convertirse en un señor de la guerra, un conquistador cuya crueldad y eficacia inspirarían a Maquiavelo. Se susurraba que la sombra de su hermano Juan, asesinado y arrojado al Tíber, lo seguía a todas partes, un recordatorio de que no había límite, ni siquiera el fratricidio, para saciar su sed de poder. Luego estaba Lucrecia, el ángel dorado de la familia. Su belleza era tan legendaria como la ponzoña de sus anillos. Casada, viuda y vuelta a casar según los caprichos políticos de su padre y su hermano, fue el peón más hermoso en su tablero de ajedrez. Pero los rumores, como la hiedra venenosa, se enroscaban a su alrededor, hablando de susurros incestuosos en la oscuridad de los apartamentos papales, de un amor prohibido que la unía tanto a su padre, el Papa, como a su hermano, el asesino. Juntos, esta trinidad profana convirtió el Vaticano en su coto de caza privado, y su arma preferida no era la espada, sino la copa de vino. Imaginen una noche en los apartamentos Borgia. Las paredes están cubiertas por los frescos de Pinturicchio, que muestran escenas bíblicas con los rostros de la propia familia. El aire está cargado con el perfume del incienso y las especias. Un cardenal anciano y rico ha sido invitado a cenar. Se siente honrado, seguro en la presencia del Santo Padre. El Papa Alejandro es un anfitrión encantador. César, un conversador ingenioso. El vino fluye, las risas resuenan. En un momento dado, César saca una botella especial, un vino reservado para los invitados de honor. O quizás, con un gesto casual, utiliza su anillo, una joya magnífica con un león tallado para añadir algo a la copa del cardenal. El veneno no tiene sabor, no tiene olor. Su nombre es un susurro, la cantarella. Una receta familiar, un polvo blanco tan sutil como letal, probablemente a base de arsénico. El cardenal bebe, brinda por la salud del Papa y se marcha feliz. Días después, una fiebre violenta, unos espasmos atroces, y su alma es llamada por Dios, mientras sus tierras, sus títulos y su fortuna son absorbidos por el insaciable patrimonio de los Borgia. Así, cena tras cena, brindis tras brindis, la oposición se debilitaba y la familia se hacía más fuerte. Pero su leyenda no se forjó solo con veneno, sino también con una lujuria que desafiaba al cielo. La historia más infame es la del banquete de las castañas. El cronista papal de la época, Johann Burchard, lo describió en su diario con horrorizado detalle. Una cena en los aposentos de César, donde 50 cortesanas desnudas se arrastraban por el suelo recogiendo castañas esparcidas entre los candelabros,
mientras el Papa, César y Lucrecia observaban desde sus tronos, repartiendo premios a los clérigos y sirvientes que demostraban mayor vigor carnal. El corazón de la Iglesia convertido en un burdel sacrílego, pero un poder construido sobre el pecado está destinado a consumirse a sí mismo. En el caluroso verano de 1503, tras una cena en la viña del cardenal Adriano Castellesi, tanto el Papa Alejandro como César cayeron gravemente enfermos. La leyenda, irónica y terrible, afirma que bebieron por error el vino envenenado que habían preparado para su anfitrión. El Papa, ya anciano, no pudo resistir. Su cuerpo, cuentan los testigos, se hinchó y ennegreció a una velocidad aterradora. Su rostro se volvió monstruoso, como si el mismo diablo hubiera venido a reclamar su alma en persona. César, en la flor de su vida, sobrevivió gracias a su constitución de hierro, pero nunca se recuperó del todo. Su poder se desvaneció tan rápido como el veneno había actuado. El imperio Borgia se derrumbó. Hoy, si caminan por los apartamentos Borgia en el Vaticano, se maravillarán con el arte que cubre sus paredes. Pero deténganse un momento. Escuchen más allá del murmullo de los turistas. ¿Fue realmente un error lo que mató al Papa o fue la traición final de un enemigo que había aprendido a jugar su propio juego? Aún resuena en esas salas el eco de las risas profanas y los gemidos de placer. Miren de cerca los rostros de los santos y las vírgenes en los frescos. Miren sus ojos, porque quizás descubran que incluso después de 500 años, la mirada astuta y la sonrisa ambiciosa de los Borgia nunca han abandonado del todo los muros del Vaticano. El fantasma de Beatrice Cenci y el Castel Sant'Angelo. Junto a las oscuras aguas del río Tíber se alza una fortaleza que ha sido mausoleo, prisión y refugio papal. El castillo de Sant'Angelo. Conectándolo a la ciudad se extiende un puente adornado por los ángeles de Bernini, cuyas alas de mármol parecen ofrecer una paz celestial. Pero hay una noche al año, una sola noche, en que la paz de este puente se rompe. Una noche en que los ángeles no están solos, pues una figura atormentada camina entre ellos, buscando una justicia que la vida y la Iglesia le negaron. Es el fantasma de Beatrice Cenci. A finales del siglo XVI, la familia Cenci era una de las más ricas y nobles de Roma, pero su riqueza no podía ocultar la podredumbre que crecía en su interior. El patriarca Francesco Cenci era un hombre de una crueldad legendaria. Violento, sádico y blasfemo, era un monstruo protegido por su fortuna, con la que compraba el perdón papal por crímenes que incluían el asesinato y el abuso de sus propios hijos. Y entre esos hijos estaba Beatriz. Se decía que su belleza era un reflejo de los ángeles que hoy adornan el puente, pero en sus ojos había una tristeza antigua. Desde niña, Beatrice y su familia sufrieron la tiranía de su padre. Vivían en una jaula de oro, sometidos a palizas brutales y a una crueldad psicológica constante. Cuando Beatriz floreció en una joven mujer, la perversidad de su padre se tornó aún más oscura, sometiéndola a los abusos más viles y antinaturales. Desesperada, Beatriz suplicó ayuda a las autoridades, incluso al Papa Clemente VIII, pero las puertas del Vaticano permanecieron cerradas. Su padre era demasiado rico, demasiado poderoso. Nadie se atrevería a desafiarlo. Atrapada y sin esperanza, la familia fue enviada a su castillo remoto, la Rocca di Petrella, una fortaleza aislada que se convirtió en el escenario final de su tragedia. Allí, en el silencio de las montañas, el monstruo ya no tenía límites. Fue entonces cuando la desesperación se convirtió en un pacto de sangre. Beatriz, junto a su madrastra Lucrecia y sus hermanos, tomaron una decisión terrible pero inevitable. Si la ley no los protegía, ellos mismos se impartirían justicia. Una noche, drogaron a Francesco y mientras dormía, lo asesinaron. Intentaron que pareciera un accidente, arrojando su cuerpo desde un balcón. Pero el crimen fue descubierto. Las autoridades papales, quizás más interesadas en la inmensa fortuna de los Cenci que en la verdad, arrestaron a toda la familia. Fueron conducidos a las mazmorras del castillo de Sant'Angelo, el mismo que hoy custodia el puente. Allí, en la oscuridad húmeda, fueron sometidos a torturas atroces para arrancarles una confesión. Beatriz, a pesar del dolor insoportable, mostró una voluntad de hierro, negándose a confesar un crimen que consideraba un acto de liberación. El juicio fue una farsa. Todo el pueblo de Roma clamaba por la clemencia. Abogados, nobles y ciudadanos de a pie suplicaron al Papa Clemente VIII, argumentando que la mano de Beatrice había sido guiada por la de un ángel vengador. Pero el Papa fue inflexible. La ley patriarcal era absoluta y la fortuna de los Cenci era demasiado tentadora. La sentencia fue dictada: muerte.
El 11 de septiembre de 1599, una multitud silenciosa y rota por el dolor se congregó ante el castillo de Sant'Angelo. El verdugo esperaba. Beatriz caminó hacia el patíbulo con una serenidad que heló la sangre de los presentes. Vestida de blanco, joven y trágicamente hermosa, no era una asesina, era un sacrificio. Cuando el hacha cayó, un gemido colectivo se elevó de la multitud. En ese instante, Beatrice Cenci dejó de ser una mujer y se convirtió en una leyenda, un símbolo eterno de la lucha contra la tiranía. Pero su historia no terminó con su último aliento. Su cuerpo fue enterrado, pero su espíritu, cargado con el peso de la injusticia, no encontró descanso. Quedó atado al lugar de su ejecución, a ese puente que fue testigo de su último amanecer. Y es por eso que cada año, en la víspera del 11 de septiembre, la leyenda cobra vida. Justo cuando la medianoche se cierne sobre Roma, los que vigilan el puente dicen que una niebla antinatural se eleva desde el Tíber. Y de esa niebla emerge una figura. Es silenciosa, etérea, vestida con los ropajes blancos de su ejecución. Camina lentamente de un extremo al otro del puente, bajo la mirada impasible de los ángeles de piedra. Es Beatrice, y en sus manos, dicen los que la han visto, lleva su propia cabeza decapitada. ¿Qué busca en su caminar eterno? ¿Es una procesión de luto por su propia vida robada? ¿O es una acusación silenciosa, un recordatorio perpetuo para la ciudad y para el Vaticano de que la verdadera justicia a veces no se encuentra en los tribunales de los hombres? Así que si alguna vez están en Roma en esa noche de septiembre y cruzan el puente de Sant'Angelo, tengan cuidado. Podrían convertirse en testigos del juicio final de Beatrice Cenci, una audiencia con el fantasma más triste de Roma, cuya sentencia aún resuena en el corazón de la ciudad eterna. El exorcismo del obelisco del Vaticano. Miren al centro de la plaza de San Pedro. ¿Qué ven? Un obelisco, una aguja de granito rojo que se clava en el cielo de Roma, un centinela silencioso que vigila a los millones de fieles que se congregan a sus pies. Es uno de los monumentos más famosos del mundo, pero les contaré un secreto. Esa piedra no es romana, no es cristiana. Es un antiguo dios pagano, arrancado de su tierra natal y testigo de crímenes tan atroces que para poder permanecer en el corazón de la cristiandad tuvo que ser sometido a un exorcismo formal. Nuestra historia comienza hace más de 3000 años, bajo el sol abrasador de Heliópolis, en Egipto. Fue tallado de una sola pieza de roca, un monolito dedicado al dios del sol, Ra. Durante siglos bebió la magia de los jeroglíficos, las oraciones de los faraones y los rituales de un mundo olvidado. En el año 37 después de Cristo, el emperador más demente de Roma, Calígula, lo codició. Lo arrancó de su hogar y lo trajo a través del Mediterráneo en un barco colosal construido ex profeso. Su propósito, ser la pieza central, la espina, de su circo privado en la colina vaticana. Un trofeo para un hombre que se creía un dios. Ese circo fue heredado más tarde por otro emperador, Nerón. Y así, este obelisco, este pilar del sol pagano, se convirtió en el testigo mudo de los horrores que ya hemos relatado. Estuvo allí, impasible, mientras los cristianos eran quemados vivos como antorchas humanas para iluminar las fiestas del emperador. Observó cómo las bestias salvajes desgarraban a hombres y mujeres. Y lo vio todo. Cuando un viejo pescador llamado Pedro fue crucificado cabeza abajo, la sangre del primer papa, la sangre de innumerables mártires, salpicó la tierra a sus pies, alimentando la arena de esa arena de la muerte. Durante más de 1000 años, el obelisco permaneció allí, en el mismo lugar, junto a la antigua basílica. Era un recordatorio incómodo, un ídolo pagano cubierto de inscripciones que nadie entendía, un sobreviviente de un mundo de dioses oscuros y emperadores crueles. Era, para la mente medieval y renacentista, un objeto maldito, un imán para los demonios contaminado por el pecado de Calígula y la sangre de Nerón, hasta que llegó el año 1586, y con él, un papa de una voluntad de hierro, Sixto V. Él estaba rediseñando Roma, y tenía un plan audaz, casi imposible: mover esa colosal piedra de 327 toneladas al centro de la nueva plaza que se construiría frente a San Pedro. Era una proeza de ingeniería que nadie se había atrevido a intentar. El arquitecto Domenico Fontana fue el elegido. El día del traslado fue un espectáculo que paralizó a toda Roma. 97 cabrestantes, 900 hombres y 140 caballos, trabajando al unísono. El Papa había dado una orden estricta: silencio absoluto en toda la plaza, bajo pena de muerte.
El único sonido era el crujir de las cuerdas y las órdenes del arquitecto. La tensión era insoportable. En un momento las cuerdas, sobrecalentadas por la fricción, comenzaron a humear y a punto de romperse. Fue entonces cuando un marinero rompió el silencio, gritando la famosa frase, «Aqua alle funi», agua a las cuerdas. Salvó la operación y fue perdonado. Pero Sixto V no estaba simplemente moviendo una decoración, estaba librando una batalla espiritual. Él sabía la historia de esa piedra. Sabía que era un ídolo pagano y el testigo del martirio de Pedro. No podía permitir que un objeto tan contaminado se irguiera en el centro de su nueva cristiandad sin ser purificado. Y así, antes de que el obelisco fuera finalmente erigido en su nuevo pedestal, se llevó a cabo un solemne y poderoso ritual de exorcismo. Imaginen la escena. La colosal aguja de piedra, aún en el suelo. El Papa Sixto V, revestido con todos sus ornamentos, rodeado de cardenales y obispos, el coro cantando letanías. El aire se espesa con el humo de toneladas de incienso, mientras los sacerdotes rocían el granito con galones de agua bendita. El Papa, con la cruz en alto, pronuncia las antiguas fórmulas latinas del Exorcismus Major. No era una simple bendición, era una orden directa, una orden a todos los demonios, a todos los espíritus paganos de los faraones, a los espectros de Calígula y Nerón, y a toda la maldad que se había adherido a esa piedra durante milenios, para que huyeran. Fue una guerra declarada contra el pasado. Solo entonces, limpio y bautizado por la Iglesia, el obelisco fue alzado, apuntando ahora no a un dios sol, sino al cielo cristiano. Y para sellar su victoria, Sixto V hizo colocar en su cúspide una cruz de bronce, y dentro de ella un fragmento de la Veracruz, la cruz auténtica de Cristo. El acto fue una obra maestra de simbolismo. El paganismo conquistado era forzado a convertirse en el pedestal de la cristiandad. El testigo del martirio de Pedro ahora servía como la base de la cruz de su Salvador. Pero aquí es donde la tensión culmina. Hoy el obelisco sigue allí, dominando la plaza. La cruz brilla en su cima. Pero piensen en esto. La piedra misma es antigua, mucho más antigua que la Iglesia, que Roma, que Cristo. Su memoria es larga. ¿Fue el exorcismo de un papa renacentista suficiente para limpiar milenios de magia egipcia y sangre romana? ¿O es que el antiguo poder pagano simplemente fue sellado? ¿Es un trofeo conquistado? ¿O es un prisionero de guerra que sigue observando en silencio, acumulando secretos, aguardando pacientemente en el corazón mismo de la fortaleza de su enemigo? La destrucción del anillo del pescador. Cuando un papa exhala su último aliento, el tiempo en el Vaticano parece detenerse. El poder que gobernó a más de 1.000 millones de personas se desvanece en el silencio de una alcoba. En ese momento, antes de que el mundo se entere, un pequeño grupo de los más altos dignatarios de la Iglesia se reúne en torno al lecho. Es el cardenal Camarlengo, el guardián de la sede vacante, quien debe realizar el primer y más crucial de los ritos. Su deber es confirmar la muerte. La tradición, susurrada a lo largo de los siglos, habla de un pequeño martillo de plata con el que golpeaba suavemente la frente del pontífice, llamándolo 3 veces por su nombre de pila. Si no hay respuesta, se pronuncia la frase que congela la historia: Vere Papa mortus est. Verdaderamente el Papa ha muerto. Y es entonces cuando todos los ojos se dirigen a la mano del pontífice fallecido, a su dedo anular derecho. Allí descansa el annulus piscatoris, el anillo del pescador. No es una simple joya, es el emblema del poder papal. Forjado en oro, lleva grabada la imagen de San Pedro en una barca, echando sus redes, y alrededor el nombre del Papa reinante. Cada papa tiene el suyo, único e intransferible. Durante su vida ha servido como su sello personal, la marca con la que autentificaba los documentos más importantes, la firma misma del vicario de Cristo. La explicación oficial, la que encontrarán en los libros, es práctica y lógica. Tras la muerte del Papa, el anillo debe ser destruido para evitar que nadie pueda falsificar documentos en su nombre durante el interregno, el período en que la sede de Pedro está vacía. Es una medida de seguridad, un acto administrativo. Pero observen el ritual. No es un simple acto administrativo, es una ceremonia cargada de un peso casi sobrenatural. El camarlengo, con una delicadeza solemne, retira el anillo del dedo frío y rígido. En ese gesto, el poder terrenal del Papa es simbólicamente revocado. El anillo es llevado entonces ante el colegio cardenalicio. Se coloca sobre un pequeño cojín de terciopelo y a su vez sobre una base de plomo.
El camarlengo toma un martillo de plata y con 1 o 2 golpes certeros y precisos, raya, abolla y deforma la cara del anillo. La imagen de Pedro queda desfigurada, el sello, quebrado para siempre. Y aquí es donde la leyenda abre un velo hacia una realidad más profunda y esotérica. ¿De verdad es necesario un ritual tan violento y solemne para evitar una simple falsificación? ¿O hay algo más en juego? Una de las teorías más antiguas afirma que el anillo no es solo un sello, sino un recipiente, un catalizador de poder espiritual. A lo largo de su pontificado, con cada bendición impartida, cada oración pronunciada, cada reliquia tocada, el anillo absorbe una porción de la esencia espiritual del Papa, de su auctoritas. Se convierte en una extensión de su alma. La destrucción del anillo, por tanto, no es para proteger un archivo, sino para liberar un alma. El golpe del martillo rompe el vínculo terrenal, permitiendo que el espíritu del pontífice ascienda libremente, sin dejar ataduras de su inmenso poder en este plano. Es un acto de compasión, un exorcismo final. Pero existe otra leyenda mucho más oscura, una que sugiere que el ritual no es un acto de compasión, sino de miedo. Esta leyenda advierte que el poder acumulado en el anillo es tan vasto y personal que si cayera en manos equivocadas, las consecuencias serían catastróficas. Un enemigo de la Iglesia, un ocultista versado en las artes oscuras, podría usar el anillo intacto de un papa muerto para canalizar su autoridad, para realizar rituales sacrílegos, para obligar a los espíritus, o peor aún, para crear un eco, una marioneta espiritual del pontífice, y gobernar desde las sombras. Según esta visión, la destrucción del anillo es un acto de defensa desesperado. El golpe del martillo no es una anulación, es un asesinato ritual del poder residual del Papa para asegurar que muera con él, que se disperse en el éter y no pueda ser jamás usurpado. Es la garantía de que los muertos permanezcan verdaderamente muertos y que su poder no pueda ser blandido por los vivos. Así que mientras el mundo espera el humo blanco de una nueva elección, en una sala cerrada del Vaticano, los hombres más poderosos de la Iglesia observan los fragmentos de un anillo de oro roto. La explicación oficial hablará de tradición y seguridad, pero el silencio en esa sala hablará de algo más. Hablará del poder, del alma y del miedo a que el cetro de un rey muerto pueda ser robado de su tumba. Y uno se pregunta, ¿qué terrible suceso en los siglos oscuros del papado demostró la necesidad de un acto tan final y violento? ¿Y qué poder tan temible es aquel que la propia Iglesia considera más seguro pulverizarlo que permitir que exista siquiera un instante sin un dueño? La profecía perdida del Papa Pío XII. Hemos llegado al final de nuestro viaje, al último y más profundo círculo del misterio vaticano. Hemos desenterrado cadáveres, hemos caminado con fantasmas y hemos descifrado los secretos del poder y el veneno. Pero todas esas historias, por macabras que sean, pertenecen al pasado. La última leyenda no mira hacia atrás, mira hacia adelante, hacia nosotros. Es la historia de una profecía, una visión aterradora del futuro, escrita por la mano de un papa místico y encerrada bajo llave, esperando el día de su cumplimiento. Nuestro protagonista es una de las figuras más enigmáticas del siglo XX, Eugenio Pacelli, el Papa Pío XII, un hombre de apariencia ascética y frágil con una mirada penetrante que parecía ver más allá de este mundo. Un príncipe diplomático que guió a la Iglesia a través de la noche más oscura de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y el amanecer helado de la Guerra Fría. Vio al hombre desatar el infierno en la tierra y crear armas capaces de aniquilar la propia creación. Y este conocimiento, este peso terrible, parece que abrió en su alma una ventana a lo sobrenatural. Muchos lo veían como un burócrata, un político de la fe. Pero en privado, Pío XII era un místico, y el mundo tuvo una prueba de ello en el otoño de 1950. Mientras se preparaba para proclamar el dogma de la Asunción de la Virgen María, el Papa paseaba solo por los jardines vaticanos. Era una tarde tranquila. De repente, levantó la vista hacia el sol, y lo que vio lo dejó sin aliento. Según sus propias notas, el sol, que aún brillaba con fuerza en el cielo de Roma, se transformó ante sus ojos. Se convirtió en un disco pálido, opaco, envuelto en un halo luminoso, y entonces comenzó a girar, a danzar, a lanzarse hacia la tierra en un espectáculo celestial que repetía el famoso milagro de Fátima. Lo vio no una, sino 4 veces en días sucesivos. No fue un rumor medieval, fue una visión atestiguada por un papa del siglo XX, un hombre de intelecto y razón. Este evento probó que los cielos, a veces, le susurraban directamente a él. Y aquí es donde nace nuestra leyenda final.
Si Dios le mostró a Pío XII una visión tan benigna y espectacular como la danza del sol, ¿qué otras visiones, quizás más oscuras y terribles, le fueron reveladas en el secreto de sus aposentos? Los susurros comenzaron entre los pocos que lo conocían íntimamente. Hablaban de un papa cada vez más ensimismado, de largas noches de vigilia en su capilla privada. Hablaban de momentos en que parecía estar escuchando una voz que nadie más podía oír. Y hablaban de documentos, un diario secreto, unas notas personales, donde el papa no escribía sobre teología o diplomacia, sino que transcribía con mano temblorosa las profecías que le eran reveladas sobre el destino de la Iglesia y del mundo. ¿Qué contienen esas páginas perdidas? Nadie lo sabe con certeza, pero las leyendas que se filtraron de los muros del Vaticano dibujan un futuro aterrador. Se dice que Pío XII predijo una gran apostasía, una crisis de fe tan profunda que haría que el humo de Satanás entrara por las grietas de la propia Basílica de San Pedro, enfrentando a cardenales contra cardenales y a obispos contra obispos. Habló de una tercera guerra mundial, un conflicto que empequeñecería los horrores que él mismo había presenciado, una guerra librada con armas de una luz cegadora que podrían evaporar los océanos y reducir continentes a cenizas, un eco escalofriante de la era atómica que acababa de nacer. Vio un tiempo de caos en la naturaleza, de plagas, terremotos e inundaciones a una escala nunca antes vista, como si el propio planeta se rebelara contra la maldad del hombre. Y quizás lo más terrible de todo, algunos insinúan que en esos escritos se encuentra una fecha o una descripción clara del anticristo y de la batalla final que decidirá el destino de la humanidad. Se dice que antes de morir, el Papa Pío XII entregó estos escritos al Archivo Apostólico Vaticano con una orden estricta. Debían ser sellados y guardados en la sección más inaccesible, en una bóveda de la que muy pocos conocen la existencia. No debían ser abiertos hasta que la Iglesia se enfrentara a su hora más oscura, o quizás nunca. Y así llegamos al final de nuestro viaje, no con una respuesta, sino con la pregunta más inquietante de todas. ¿Por qué ocultar una revelación divina? ¿Es un acto de misericordia para proteger a la humanidad de un pánico que podría destruir la civilización antes de tiempo? ¿O es un acto de desesperación porque las profecías no son una advertencia sino una sentencia? ¿Un futuro tan terrible e inalterable que conocerlo solo serviría para aniquilar toda esperanza? Mientras vivimos nuestras vidas, el mundo gira, las noticias cambian y el futuro se siente como un libro con las páginas en blanco. Pero quizás no lo está. Quizás en este preciso instante, en un estante polvoriento en las entrañas de Roma, yace un legajo de papeles amarillentos, el testamento profético de un papa que vio el final. Y el secreto más macabro del Vaticano podría ser este, que nuestra historia ya tiene un último capítulo escrito, y ellos solo están esperando a que llegue.